Hola y bienvenidos a este tutorial. Mi nombre es Stephanie y el día de hoy les estaré mostrando cómo incorporar diferentes tipos de climas en sus dibujos. Estaré hablando un poco de la parte técnica, pero también me gustaría hablarles un poco acerca de cómo el clima puede afectar el mood de tu dibujo y asimismo el personaje. Entonces de esa manera podemos utilizar el clima como una herramienta para contar una historia dentro de nuestra ilustración. Clima soleado. Sus principales características son un gran cielo azul, nubes blancas y por supuesto un sol en todo su esplendor. Los colores que yo suelo utilizar en este tipo de dibujos suelen ser colores muy brillantes, muy saturados, colores que se sienten muy vivos, además de que son colores que se tienden a inclinar hacia los cálidos por el hecho de que están siendo afectados por el sol. A nivel de storytelling, este tipo de clima lo que evoca es sentimientos como de alegría, felicidad, también expresa lo que es la inocencia. Y ciertamente siento que un clima despejado y soleado también puede ser un simbolismo de la mente de un personaje. Y pues realmente cualquier cosa puede llegar a ser un simbolismo dentro de nuestro dibujo, porque todo lo que colocamos en el dibujo comunica algo de una u otra manera. Es de allí la importancia de saber el sentimiento que evocan los colores, la forma o como en este caso el clima, para saber que estamos utilizando estas herramientas para contar la historia que realmente queremos contar dentro de nuestro dibujo. En fin, dicho esto, es hora de comenzar a dibujar. Una vez que tengamos lista la idea de nuestro dibujo y el boceto, comenzamos con el cielo. Yo le dibujo con un degradado entre azules. El azul más claro siempre va a estar en la parte del cielo que está más cercana a la tierra. Luego coloco el sol sin muchos detalles, eso lo haremos más adelante. Y luego comienzo a colocar lo que son las nubes. Las nubes me gusta que tengan cierta distancia del sol, así que yo siempre dejo como una especie de espacio alrededor del sol en el cual no quiero que haya nubes ni nada, sino que simplemente el sol teniendo espacio para respirar, por así decirlo. Y en cuanto a las nubes, me gusta hacerlas, como pueden ver, muy blancas, y el sombreado son tonos de azul que ya están en el cielo. No olvidemos que podemos utilizar las nubes como una herramienta para guiar al ojo del espectador hacia algún punto de la ilustración que queramos resaltar. En este caso, quiero que de una manera muy sutil el ojo sea guiado hacia el punto focal del dibujo, que es el niño corriendo. Una vez listo el cielo, continuamos con el resto del dibujo. Comenzamos a poner el color base y a detallar lo que es el fondo, el personaje, y todo esto teniendo en cuenta la profundidad de campo. Con esto quiero decir, no olvidar que todos estos elementos que se encuentran al fondo de nuestro dibujo, que se encuentran realmente muy alejados dentro de nuestro paisaje, van a interactuar de manera diferente a comparación al resto del dibujo, porque estos elementos van a estar con menos detalle, también con una escala mucho menor, y el color se ve afectado debido a la profundidad. En este caso los colores van a ser afectados por el azul del cielo. E incluso si gustas puedes agregarle un desenfoque gaussiano a estos elementos. Una vez que tenemos listo todos los detalles que queramos agregar en el fondo, en el personaje y en el cielo, vamos a la parte final, que es darle vida al sol. Y esto siempre recomiendo dejarlo hasta el final porque es realmente lo que le va a dar el toque a nuestro dibujo. Empezamos con hacer el sol. En este caso lo voy a rehacer porque me quedó un poco chueco. Pueden hacer el sol con un pincel o con una figura circular. Recuerden no hacer el sol tan grande, de hecho a mí me gusta hacerlo más o menos en la escala que estoy poniendo en este dibujo, o incluso un poco más pequeño. Luego le vamos a agregar un desenfoque gaussiano, pero muy suave, es simplemente para suavizar el borde del sol. Ahora con el pincel de aerosol haremos la luz que está irradiando el sol. Y luego
jugamos un poco con lo que son los modos de fusión y la opacidad para que quede de la siguiente manera. Una vez terminado esta parte, realmente el dibujo puede quedar así. Sin embargo, a mí me gusta agregarle detalles con brillos al dibujo. Para esta parte del dibujo me gusta utilizar pinceles. Estos son algunos de los pinceles que yo más utilizo. Les recuerdo que este tutorial tiene una parte escrita en forma de un artículo. Entonces, en dicho artículo están todos los pinceles que voy a estar recomendando a lo largo de todo el tutorial, así que les recomiendo checarlo por si quieren descargarlos específicamente. Los brillos los vamos a estar colocando en capas separadas y también, al igual que el aro de luz del sol, vamos a estar jugando tanto con la opacidad y los modos de fusión. De esta manera nuestro dibujo de clima soleado queda listo. Clima nublado. Sus características principales son que no hay sol, hay muchísimas nubes, estas nubes son oscuras y cargadas. Los colores que predominan en este tipo de dibujos suelen ser desaturados y se inclinan hacia los colores fríos por la falta del sol. Si un clima soleado puede significar un personaje que tiene la mente despejada, un clima nublado es todo lo contrario. Este tipo de clima, en cuanto a storytelling, puede hablar sobre un personaje que tiene dudas, su mente se encuentra llena de pensamientos pesados. Podemos expresar también que el personaje en cuestión se encuentra desanimado, se siente sin energía, quizás esté pasando por un mal momento o se siente abatido. Para dibujar este tipo de clima vamos a tener en cuenta que lo que estamos viendo es la parte más oscura de las nubes, es decir, la parte de abajo. Además de que estas nubes van a ser nubes muy oscuras y grises. Yo suelo dibujarlos con tonos grises que se inclinan hacia los azules. Recordemos además de no pasarnos con los tonos oscuros. Igual esto va a depender de cada dibujo, pero yo en lo personal no utilizaría tonos tan oscuros y mucho menos el color negro para las nubes. También tengamos en cuenta que las nubes van a estar muy juntas y se van a solapar entre sí. Para hacer un cielo nublado comienzo creando un degradado de tonos grises, con un pincel que tenga una textura de bordes suaves. Si el cielo no es una parte protagonista en nuestro dibujo, podemos dejar el cielo de esta manera. Pero si no, si queremos darle más detalles, seguimos con los siguientes pasos. Lo que vamos a hacer es agregar más nubes y estas van a ser más oscuras, creando más contraste. Para facilitarnos esta parte del dibujo podemos dibujar formas irregulares con bordes redondeados que van a representar la parte de abajo de las nubes y por tanto la parte más oscura. Ahora con un pincel de nuestra preferencia rellenamos estas figuras guías y poco a poco comenzamos a darle más detalle a las nubes. Para esta parte me gusta utilizar la herramienta de aerosol para definir mejor la forma de las nubes, ya sea borrando partes o agregándole más volumen. Tengan en cuenta que el movimiento de las pinceladas deben ser en forma de semicírculos para conservar ese look de suavidad en la nube. No olvidemos corregir el color de las nubes, que si bien son oscuras, no todas van a ser del mismo tono. Recordemos la profundidad de campo. Pueden además crear más nubes y para ello podemos utilizar nuevamente un pincel de textura o, como yo en este caso, el aerosol. Recuerda que mientras más cerca están las nubes, más escala van a tener, así como menos definición y sus bordes van a ser mucho más difusos. Como comodín podemos utilizar la herramienta de mezcla de color y la herramienta de desenfoque para unificar más las nubes.
Recuerda que si tienes un elemento que parece no encajar con el resto del dibujo, puedes hacer una corrección de color. En este caso, la corrección de color sería desaturar más los colores y subirle el nivel de tonos cian y azules. La corrección de color lo puedes hacer en cualquier tipo de dibujo, solo recuerda que debes adaptarlo a tus necesidades. La lluvia. La lluvia tiene como características principales los colores desaturados y también que son colores muy fríos, nubes oscuras y muchas gotas de agua. Para la interpretación de storytelling más obvia de la lluvia está la acción de llorar, las gotas de agua siendo una metáfora para las lágrimas derramadas o no de un personaje. También está asociado a lo que es la tristeza, la melancolía y la soledad. Pero la lluvia no siempre va a estar atada a este tipo de significados de aflicción o pesadumbre, ya que dependiendo de la composición y los colores que utilicemos podemos expresar calma y limpieza. La forma de las gotas de lluvia. A mi parecer hay varios tipos de gotas de lluvia en un dibujo. La gota alargada pero de puntas finas y la gota circular. Estas gotas pueden variar en tamaño, anchura y dirección. Para agregarle profundidad a la lluvia al dibujar, podemos hacer que las gotas más alejadas tengan una menor opacidad y tamaño a las gotas que están más cercanas. Incluso podemos desenfocar algunas gotas para hacer resaltar las que están más cerca. Hacer una mezcla entre los diferentes tipos de gotas de lluvia hará que nuestro dibujo se vea más interesante. La lluvia suele tener una dirección definida, así que las gotas tienen que seguirla. Esto no significa que tenga que ser tan exacto, las gotas pueden variar su dirección de forma sutil para que todo luzca más orgánico. Las gotas podemos dibujarla a manito una por una. Luego lo podemos ir duplicando y así crear el efecto de lluvia a lo largo del dibujo. O podemos utilizar pinceles. En lo personal yo encuentro esta opción mucho más práctica. Vamos a tener en cuenta que para dibujar lluvia debemos crear contraste entre el fondo y las gotas. Este contraste es de color y enfoque. La lluvia la representaremos con un color claro o con blanco. Entonces, para que la lluvia se pueda apreciar, el fondo tiene que ser más oscuro y además no debe tener demasiado detalle, ya que de esta manera no le quitará interés a las gotas de la lluvia. Detalles secundarios al dibujar lluvia. No solo estaremos dibujando las gotas como tal, sino también la interacción que tendrán con el resto de los elementos dentro del dibujo. 3 elementos que siempre procuro estar pendiente de agregar en los dibujos son gotas chocando contra las superficies, así como produciendo una reacción. 2. Gotas acumuladas en las superficies. Y 3. Agua deslizándose por las superficies. Las gotas chocando contra las superficies producen que salpiquen hacia su alrededor. Puede ser de esta manera o, si la superficie ya tiene bastante agua acumulada, genera un splash más dramático. En el caso de las gotas y el agua deslizándose a través de superficies, lo dibujo de la siguiente manera. En una capa nueva con color blanco delineo la forma. Para el agua hago líneas onduladas, nunca rectas. Y nunca tienen puntas puntiagudas, siempre son redondeadas. En el caso de las gotas, hago formas circulares que no terminan de cerrarse. Luego esta capa la coloco en un modo de fusión de luz que las transparente. Yo las coloco usualmente en superponer. Luego en otra capa agrego la sombra. El color de la sombra va a ser el color más oscuro del color base de la superficie en donde se encuentre el agua. Es decir, que si la superficie, como en este caso, es naranja, la sombra va a ser un naranja más oscuro. Si fuera azul, fuera un azul más oscuro y así sucesivamente. Ahora, para finalizar, agregaremos en una capa nueva, encima de las 2 capas anteriores, detalles con color blanco. Y de esa manera estaría listo. Ahora, en el siguiente ejemplo, vamos a apreciar todo lo explicado anteriormente.
Mi concepto para esta ilustración era ser una persona que estuviera recibiendo una mala noticia a través de una carta. Sin embargo, no quería mostrar que fuera una mala noticia a través de la expresión facial del personaje, sino a través del fondo. Es por ello que pensé que el clima lluvioso sería ideal. Consideré hacerlo nublado, pero lluvioso me pareció más adecuado. Es por ello que también me fui por los colores fríos y un poco desaturados. En cuanto a la parte técnica, siento que logré condensar todos los tips que di a lo largo del tutorial en cuanto a la lluvia en esta sola ilustración. Clima nevado. Al igual que en la lluvia, al agregar copos de nieve en un dibujo debemos procurar que haya un contraste con el fondo para que los copos de nieve se puedan distinguir mejor. Los copos de nieve yo los suelo pintar blancos o de azules muy claros. Los tipos de copos de nieve que yo integro en los dibujos son: 1. Redondeados, que tienen una connotación de calma, de tranquilidad. Hay otros que yo agrego que son más bien alargados y tienen una connotación de agitación y velocidad. Los copos de nieve poseen una dirección. La dirección de los copos puede cambiar mucho de la percepción que tengamos del dibujo. En los siguientes ejemplos podemos ver cómo estos copos redondeados realmente dan un efecto de una nevada muy tranquila, mientras que de este lado tenemos una nevada muy dinámica, muy caótica, haciendo referencia quizás a una tormenta de nieve. En cuanto a storytelling, la nieve nos puede resultar muy flexible. La nieve, al ser blanca, puede representar pureza, inocencia, paz, además de la asociación directa que hay entre la nieve y la Navidad. Pero, por otro lado, podemos irnos por el lado más frío y utilizar la nieve como simbolismo de soledad o tristeza. Lo genial de este tipo de clima es que puede ser un día soleado con nieve en el cual los colores puedan ser más saturados y por tanto alegres, dando así una vibra más optimista y positiva. Pero por otro lado podemos hacer un clima nublado en el cual los colores sean un poco más desaturados y apagados, dando espacio a otro tipo de simbolismos. Es cuestión de saber qué queremos transmitir y así usar los fondos nevados para potenciar el mensaje. Comencemos a dibujar. Iniciaré con el color del fondo y luego a agregar los copos. Recuerda que, al igual que en la lluvia, el jugar con la escala de los copos hará que se vea mucho mejor, además de ayudar a crear profundidad. Podemos dibujar los copos de nieve uno por uno o podemos utilizar uno o varios pinceles. A mí me gusta esta última opción porque realmente salvamos mucho tiempo de esa manera. Hay varias maneras que podemos integrar los copos en el dibujo. Yo usualmente suelo poner los copos en una capa por encima de toda la composición y empezar a agregarlos. Y los copos que quiero utilizar para crear una sensación de profundidad y también que van a estar con menos opacidad, los coloco en una capa la cual esté por debajo de ciertos elementos dentro del dibujo. Por ejemplo, una capa que esté detrás del personaje o detrás de algunos árboles en este caso. Tampoco hay que olvidar que al tener objetos que interactúan con la nieve, van a tener nieve acumulada. La cantidad de nieve va a variar dependiendo de qué tipo de objeto sea y la cantidad de nieve que se supone que hay en nuestro dibujo. En este caso estoy agregando nieve a el personaje, nieve acumulada en su gorrito y en parte de su vestimenta. Y en el fondo estoy agregando nieve en los árboles. Para completar este dibujo he agregado unos copos más complejos y con una mayor escala. Ahora quiero cambiar este dibujo por uno que tenga un mood diferente.
quiero que este se vea un poco más caótico y no tan alegre, por lo cual cambiaré la dirección de los copos de nieve. También voy a cambiar el cielo por uno un poco más nublado y alteraré los colores para que estos sean un poco más desaturados. Quiero destacar que al cambiar la dirección de los copos de nieve, también cambia la manera en que la nieve se acumula en los objetos. Por ejemplo, ahora que la nieve cae de derecha a izquierda, asimismo se acumulará la nieve en los árboles y en el personaje. De esta manera este dibujo queda listo y podemos ver claramente el cambio de tono y la diferencia que hacen pequeños detalles de dibujo en dibujo. Este es otro ejemplo de cómo la nieve interactúa con los fondos. No solo es el simple hecho de acumularse y la dirección de cómo se acumula, sino también la cantidad. Aquí podemos ver que la cantidad de nieve acumulada en la parte de arriba del buzón no es la misma que se acumula en la parte donde estaba la grama. Además, para hacer que se vea mucho más orgánico, podemos hacer que objetos sobresalgan de la nieve, como en este caso el césped. Para pintar nieve me gusta utilizar pinceles con textura. Si tienen una textura de granito mejor, porque la nieve ciertamente tiene un poco de ese look. En este caso el pincel que estoy utilizando es el pincel de tiza predeterminado de Clip Studio y me viene ideal. En este ejemplo el fondo es blanco, así que los copos de nieve que agregué son un color azul. Sin embargo, para seguir creando el contraste de colores, los copos que podemos ver que están encima del buzón, estos sí son blancos, ya que si los ponemos azules no se distinguirían tanto. Por último, les enseñaré cómo dibujar montículos de nieve. Iniciaremos creando figuras ovaladas de diferentes escalas, estas que se estén solapando entre sí. Luego vamos a unir estas figuras formando otras figuras irregulares al borrar las líneas donde se interseccionan. Ahora, tomando un punto de luz de referencia, vamos a crear sombras que van a estar uniendo todas estas figuras. Cambiaremos la figura de color y ya tenemos nuestro montículo de nieve. Por supuesto, vamos a detallarlo más para que realmente luzca como nieve. Vamos a suavizar los bordes y podemos jugar con otros tonos de azul, hacer que haya azules que se inclinen más hacia los morados. Por último, para integrar los montículos de nieve con un piso nevado, hacemos que los bordes de la sombra del dibujo sean menos definidas y se mezclen con las sombras del piso nevado. Y un último detalle es que cuando estemos dibujando escenarios que tengan un piso nevado y tengamos objetos o personajes interactuando con el mismo, tengamos en cuenta poner las huellas, ya sea un trineo, una persona, una bicicleta, todo genera una huella en la nieve. Y bueno, eso ha sido todo por este tutorial. Gracias por llegar hasta el final, espero que les haya sido de ayuda y déjenme en los comentarios qué fue lo que más les llamó la atención. Además, si tienen algún truquito o un tip de cómo dibujar tipos de clima, no olviden compartirlo en los comentarios. Y pues nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.